Cuando se abre el interruptor S en el circuito mostrado, la intensidad de corriente es de 3 amperes. Cuando se cierra, la intensidad de corriente es de 15 amperes. ¿Cuál es el valor de la fuente de voltaje? Aquí, como un dato, hay que tener presente, bueno, siguiendo la ley de Ohm, que es I entre la resistencia, podemos ver qué pasa con la corriente y dejarla en términos de la resistencia y ver entonces que a mayor resistencia hay menor corriente. Pensando que la corriente eléctrica y que los electrones siempre van a tomar el camino más fácil, entonces siempre van a privilegiar un lugar donde haya menor resistencia. ¿Ya? Porque hay menor impedimento entonces al paso de los electrones. Si nosotros cerramos el circuito, vamos a ver que acá hay un cable que es ideal, entonces no tiene resistencia. Y por lo tanto, toda la corriente va a pasar por este elemento cuando se cierra el circuito. Y después va a seguir su camino hacia este lado. Entonces, estamos en dos situaciones. Primero, cuando el circuito está abierto, si está abierto, esta parte como que no existiera, y por lo tanto la corriente va a pasar por este elemento y por este elemento. ¿Ya? Y la segunda situación entonces es la que la corriente va a seguir de largo como si esto no existiera y después sigue su camino hasta este punto. ¿Eso significa que está abierto? ¿Cómo? Que arriba del cuadrado chico esté... Esto significa que está abierto, es un interruptor. ¿Y ahí no se pierde corriente? No, no. Acá, si está abierto, es como que tuviera resistencia infinita. Entonces se va a ir por el lado donde hay menos resistencia. Entonces veamos las dos situaciones. Circuito abierto. Si respondemos a la ley de Ohm y vemos entonces que esta primera parte no está, supongamos que eso no está, entonces estos dos elementos están conectados en serie, ¿cierto? Y por lo tanto vemos que eso sería la corriente, en este caso 1, por la resistencia equivalente, que como están en serie sería la suma de las dos resistencias, que es 10 más R. ¿Ya? Ahora en el circuito cerrado. Si el circuito está cerrado, entonces esto lo podemos cerrar aquí. Y entonces es como que este elemento no está. Eso ya no existe. Y entonces ahí se cumple que el voltaje, el voltaje de la fuente no va a cambiar, es igual a la corriente que va a pasar, que en este caso es I2, por la única resistencia que hay acá, que es R. Así que I2 por R. Y ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Y la pregunta es cuánto vale el voltaje. Esto es lo que nosotros queremos calcular. Y esto es un sistema de 2×2, entonces es sencillo de despejar. Vamos a poner los valores y nos va a quedar que el voltaje, que es nuestra incógnita, es igual a I1, que es 3 por 10 más 3R, o sea 30 más 3R. Y ese mismo voltaje, según la ecuación de abajo, I2 es 15. Y ahí tenemos entonces el sistema. Entonces B es 30 más 3R y B es igual a 15R. No sé, voy a reemplazar. La idea es encontrar el voltaje, pero como es un sistema 2×2, probablemente necesito encontrar las dos incógnitas. Así que voy a reemplazar la ecuación de abajo en la ecuación de arriba y me va a quedar entonces que 15R es igual a 30 más 3R. Si despejamos acá, 15 menos 3 nos va a dar 12R, entonces es igual a 30 y por lo tanto R va a ser 30 entre 12. ¿Cuánto es?
2,5. 2,5 entonces ohm. Ese es el valor de la resistencia. Y ahora que conocemos el valor de la resistencia, podemos reemplazarla. Y entonces, por ejemplo, ese mismo lo reemplazamos en la ecuación de abajo, que es 15 por 2,5 entonces. 37,5. Y entonces da 37,5 voltios. Y ahí tendríamos.